Maciosare, ese extraño enemigo del que se hace mención en nuestro himno nacional, ha reaparecido y está nuevamente entre nosotros. Profanó con su planta nuestro suelo, y este está dispuesto a mantener a México en el estancamiento. Lo triste es que Maciosare es extraño, pero no extranjero, y de hecho ha estado eternamente entre nosotros. El principal y más terrible enemigo que ha tenido por siempre el mexicano es el mexicano de al lado, dispuesto a siempre fregarlo. Los mexicanos tenemos esa maravillosa tendencia de achacar todos nuestros problemas a alguna misteriosa y maquiavélica fuerza ajena a nosotros. Perdemos el mundial porque el árbitro está en contra nuestra. En las Olimpiadas, los jueces de la caminata están en contra de los mexicanos. Fernando Platas no le cae bien a los jueces de clavados y por eso lo calificaron mal. Seríamos ricos si los españoles no nos hubieran conquistado. Seríamos potencia si los gringos no nos hubieran quitado el territorio del norte. Y hubiéramos avanzado a cuartos de final en el mundial si Aguirre hubiera metido a Memo Ochoa y a Guardado. Y claro, por supuesto, López Obrador hubiera ganado la presidencia si no fuera por el complot de la derecha nacional e internacional orquestada por el Osito Bimbo. Nunca se nos ocurre pensar que los problemas de los mexicanos pueden ser culpa de los mexicanos, principalmente porque somos enemigos entre nosotros. Hace 100 años decía Porfirio Díaz, la razón por la que le va mejor a Estados Unidos es que una vez que alguien gana la presidencia, el pueblo y los políticos se le unen para trabajar por la nación. En cambio en México, en cuanto alguien toma el poder, todos, enemigos y antiguos amigos, se le ponen en su contra. Eso fue hace 100 años y pudo haber sido dicho ayer. Mexicanos al grito de guerra, pero entre nosotros. Y este es el meollo del asunto. Nos atacamos entre todos porque es una costumbre histórica, heredada de generación en generación, cuando deberíamos unirnos. Cuando México firmó su acta de independencia, el 27 de septiembre de 1827, en nuestro primer día como nación libre, comenzaron los golpes. Unos querían un imperio, otros monarquía. De ellos, cada quien con un rey distinto. Otros más se inclinaban por la república, pero unos la querían federal y otros centralista. Eso nos hizo pelearnos todo el siglo XIX. Cuando por fin los más importantes paladines de la independencia se pusieron de acuerdo, formaron un congreso que nombró emperador a Iturbide. Al día siguiente, aquellos que pelearon a su lado ya peleaban en su contra. El primer presidente, Guadalupe Victoria, encontró a su peor enemigo en su vicepresidente, Vicente Guerrero, quien al llegar a la presidencia encontró a su peor enemigo, su vicepresidente, Anastasio Bustamante. Otros grandes antagonistas fueron Benito Juárez y Valentín Gómez Farías, siempre que fueron fórmula de gobierno. Y en esa tan lamentada invasión gringa, en la que perdimos medio territorio, todo mexicano la recuerda. Pero casi ninguno conoce los pormenores. Mientras los ejércitos invasores avanzaban por todo el territorio nacional, nuestros líderes se peleaban entre sí por el poder. Dos Marianos eran los protagonistas políticos de la época. El presidente Mariano Paredes, al mando del mejor ejército del que México había dispuesto en su historia, en vez de defender a la nación de la invasión, lo usó para conservar el poder. El otro Mariano, Salas, estaba en la capital proclamando la monarquía. Mientras tanto, los yanquis desfilaban sin mucho disturbio hacia Palacio Nacional. Y en la famosa Revolución Mexicana, todos nuestros héroes se mataron entre sí. Todos han pasado a la historia como buenos y tienen sus nombres en oro en el Congreso. Sin embargo, el héroe Carranza mató al héroe Zapata. El héroe Obregón mató a los héroes Villa y Carranza. Y el héroe Plutarco Elías Calles mató al héroe Obregón. Por cierto, que el héroe Calles fue expulsado del país por el héroe Cárdenas. El proyecto de Guerrero era quitar a Victoria. El proyecto de Bustamante era quitar a Guerrero. El proyecto de Santa Anna era quitar al que estuviera. El de Juárez fue quitar a Santa Anna y el de Díaz quitar a Juárez. Madero tuvo un proyecto, quitar a Díaz, Obregón quitar a Carranza y Calles quitar a Obregón. El proyecto de Fox era quitar al PRI. El proyecto de Obrador es quitar a Calderón. Dicen que el pueblo unido jamás será vencido. ¿Cuándo será el día en que México esté unido?
Tal vez ese día sí logremos derrotar a Maciosare, ese extraño enemigo.